Estoy en Parque Norte caminando, dando una vuelta, aprovechando que el día está lindo para hacerlo. Pasé a dejar a Ronald a una actividad acá y le decía, la gente hoy más que siempre está tan engañada y no ve lo que está pasando a nivel mundial, ni lo que está pasando cuando vos mirás lo más a la vista que tenés, que es el cielo. Porque lo que es creación lo vendieron como naturaleza. Entonces vos ves los árboles, vos ves todo lo que acá hay y pensás que eso creció de forma natural. Y en realidad no. Ahí están los cielos. Y cuando hay desastres climáticos, la gente los llama desastres naturales, y no. La Biblia enseña que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y los creó de una manera. Lo que hoy está pasando es que hay una alteración de la creación, y por eso el comportamiento y el cambio climático. Están alterando lo creado. Lo mismo pasa con nosotros, con las personas. Lo mismo pasa con las especies, pasa con todo. Pero si vos no ves las cosas como lo que son, es muy fácil que seas engañado. El cielo está ahí porque Dios lo creó. La tierra está acá, no es que se dio naturalmente. Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Y si eso está creciendo, es porque hay una orden dada por Dios que sigue vigente cuando le dijo en Génesis, capítulo 1 y 2 a la tierra, que de la tierra produzca vegetación, árboles, según su género, según su especie, que contengan la semilla dentro para que se puedan multiplicar. Ahora yo ando caminando acá en Parque Norte, pero también hay bastantes personas, ahora no tanto, pero hay personas también caminando. Y vos decís, ¿son personas? Sí, ¿y de dónde salieron? Son preguntas tan simples que la gente no se hace, la gente que incluso se cree superior mentalmente, inteligente, ¿no? Son los más necios, son los más desinformados realmente. Es la gente que no es capaz de ver lo que tiene delante suyo, imagínate. Pero si vos vas a lo simple, ¿no? Hay personas, ¿de dónde salen las personas? No estamos acá naturalmente. Fuimos creados, fuimos formados y tenemos dentro nuestro la posibilidad de multiplicarnos, así como todo lo que hay. Entonces eso es creación. Y cuando alguien crea, nosotros las personas, alguien crea una campera, una remera, con una intención específica. Después uno le puede dar el uso que quiera, pero está creado con una intención. Lo mismo el ser humano, está creado con una intención. El ser humano, que está compuesto por dos géneros, ¿no? Varón y hembra, los creó Dios en el principio. Y estamos creados y formados con una única intención. Eso sería tema para otro video, ¿no? Acá lo importante es que si vos querés abrir los ojos de lo que está pasando a nivel mundial y de lo que está pasando, de lo que se está haciendo, mirá lo que son esas nubes. La gente no ve eso, o lo ve y no se pregunta por qué están así las nubes. Y eso es toda una alteración, todo eso es una modificación en el clima. Y hay gente que incluso dice, no, pero lo están haciendo para bien, porque hay lugares donde no llueve, entonces pasan los aviones y van permitiendo que en partes que no llueva. Eso es lo que también le han dicho los medios oficiales. Pero si vos realmente investigás, indagás donde te corresponde hacerlo, el que busca encuentra, te das cuenta de que no es así. Pero como me decía el cordobés, siempre me acuerdo las palabras del cordobés, estas palabras, ¿no? A la gente le gusta vivir engañada. Prefieren eso. Es más fácil creer que pensar. Es más fácil creer en lo que dice el gobierno, es más fácil creer lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de lo que dicen los médicos, los que supuestamente saben, que las personas que se animan a cuestionar, que se animan a indagar, que se animan a cuestionar. Eso ya es un montón, que te animes a cuestionar, pero no con el ánimo de prepotear ni de desafiar, porque no llegas a ningún lado. Que cuestiones realmente con el ánimo y con la intención de rastrear el origen, de conocerlo. Y de esa manera vas a adquirir una información que de otra manera no
y vas a poder ver la vida de una manera que de otra manera no podrías, y podrías comprender lo que es. Eso es fundamental. Esto es creación, no es naturaleza. Si vos captás la esencia de esto que digo, indagás y empezás a ver todo con esos ojos, te vas a dar cuenta que realmente habitamos en Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Después Dios puso un orden, porque claramente que hubo una rebelión que generó estragos en aquel tiempo, por lo que Dios tuvo que ordenarlo todo. Hay una historia impresionante, que es un legado que los seres humanos tenemos. Incluso yo hablaba de cosas a nivel mundial. Pensalo por este lado. Hace poco hablábamos con Benicio y me preguntaba si Israel todavía existe. Y le dije que sí, Israel está dentro de las demás naciones de la tierra. Yo soy argentino. Nuestra nación tiene un origen. Hay algo que nosotros tenemos como cultura que nos define, por así decirlo, y nos permite saber, bueno, tenemos una insignia nacional, un himno, y tenemos una historia. Bueno, Israel también. Si vos ves la historia de Israel, te va a impactar darte cuenta que esta nación es la que se ha fajado con los egipcios, con los babilonios, con otras naciones más que tienen sus héroes de renombre: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Samuel, David, Salomón, y así podríamos seguir con una lista grande, ¿no? Jesús, el Mesías, el Señor. También judío, mucha gente ni siquiera conoce el origen del Señor. O mucha gente, obviamente, en esta parte del mundo piensa que Jesús hablaba como te traduce Reina Valera 1960. Vosotros habéis dicho tal y tal cosa. Jesús no hablaba así, esa es la traducción que nos dieron. La Biblia del Antiguo Pacto está escrita en hebreo, en algunas partes en arameo, y el Nuevo Pacto está escrito en griego koiné. Entonces ahí te das cuenta que después, cuando se tradujo al español, se adaptó de esa manera, pero Jesús no hablaba de esa manera. Jesús era hijo de mamá judía, hijo del Dios Altísimo, vientre judío, Jesús judío. Los apóstoles, los 12 apóstoles judíos. A través del apóstol Pablo, Dios permite que el evangelio sea predicado a todas las naciones de la tierra que estaban fuera del pacto inicial que Dios tenía con Israel. Entonces Dios nos hace cercanos y pasamos a ser miembros de la familia de Dios gracias a la predicación del evangelio que se origina en el apóstol Pablo. Y la intención de Dios a través del apóstol Pablo es que cada uno repita fielmente lo que Pablo enseñó. Al principio hubo una persecución enorme. La gente perseguía a los cristianos de los primeros siglos porque estaban haciendo estragos. La gente los llamaba los que vienen a trastornar el mundo. Eso es algo que tiene el evangelio, es lo único que tiene el poder para sacudir un sistema desde los cimientos y hacer estragos en una sociedad, en una mentalidad. Es tremendo. Entonces la primera estrategia de Satanás fue querer liquidarlos. Pero hubo alguien, uno de los mártires, que decía que la sangre de los cristianos era semilla. Por un cristiano que mataban aparecían 10.000 más. Y fue cierto. Entonces después fue prohibir las escrituras y solamente algunos la tenían, que ahí es donde la Iglesia Católica, Apostólica Romana agarra ese poder y empieza a ser como quien maneja la enseñanza bíblica, obviamente a su manera, a su forma, con una conveniencia apoyada por el Imperio Romano. O sea, es todo un tejimaneje que comienza a surgir ahí en esa época, hasta que, bueno, aparece Martín Lutero en escena, que es el que se replantea muchas cosas y el que Dios utiliza de una forma clave. Si bien ya habían otros reformadores, Lutero es el que lleva una reforma tremenda. Por eso los católicos consideran a los cristianos hermanos separados, porque hay una separación, pero por la palabra de Dios, no por decir, bueno, me separo de... No. Uno dice, yo soy del Papa, yo soy de la Iglesia Católica, yo soy de la Iglesia Cristiana, yo soy de la Iglesia Adventista, yo soy testigo de Jehová. Esa gente no entiende nada, porque Jesús no vino a formar denominaciones, el apóstol Pablo tampoco. Incluso Jesús le dijo a sus discípulos iniciales, ¿no? No teman manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Nunca dijo una religión, nunca dijo una denominación. A mi Padre le plació darles la iglesia
de los mormones. No, a mi Padre le plació darles el reino. Y Jesús dijo, si no naces de nuevo no podés ver el reino. Cuando a Jesús lo iban a apresar, él dijo, mi reino no es de acá. Entonces, claramente que Dios está claro en cómo obra, en cómo hace las cosas. Hay una manera de trabajar de Dios que es impresionante, y cuando vos lees la Biblia completa, vos ahí lo lográs comprender. Y te das cuenta que Dios creó los cielos y la tierra con una única intención, que fue revelar y manifestar a Jesús como el Señor y el Salvador de todos los que estábamos predestinados a creer en todos los tiempos. La gente que no vio la manifestación de Jesús, como nosotros, los que estamos después de Cristo y los que estuvieron antes de Cristo, ya igual tenían esta fe, porque el Evangelio fue predicado por primera vez a Eva y a Adán. Cuando ellos pecaron a voluntad de Dios, porque era necesario que los primeros humanos cayeran para que Dios encerrara a todo el mundo en desobediencia y después Él mostrara misericordia de quienes Él quisiera mostrar misericordia y permitiera que quedaran endurecidos quien quisiera que estuvieran endurecidos. Pero ahí en Génesis vos encontrás cuando Dios habla con Adán, con Eva, con la serpiente que fue la que los influenció de alguna manera a desobedecer a Dios, pero fue algo deliberado de su parte. Le dijo Dios a Eva, pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Enemistad. Y tu simiente, hablándole a la serpiente, herirá la simiente de Eva en el talón, en el calcañar. Pero su simiente te aplastará la cabeza. Estaba haciendo referencia a la simiente, no las simientes. La simiente. Cristo Jesús, el Señor que había de venir a la tierra y que claramente fue picado, fue mordido por el pecado, porque Él cargó el pecado de toda la humanidad en su propio cuerpo, habiendo vivido en perfecta obediencia, habiendo Dios encarnado y tabernaculizado para cumplir fielmente su propia voluntad, lo que Él estableció, para que nadie pueda decir lo que vos pedís es imposible, no hay nadie que lo pueda hacer, nadie se puede justificar de esa manera, porque acá el que cumplió con todo lo que Él mismo pidió es Él mismo. Y Él cargó con toda la transgresión y la desobediencia de toda la humanidad y fue al madero, previo a haber sido azotado, de la manera que fue azotado, de haber padecido lo que padeció, que nadie salió a negarlo. Fíjate que las escrituras bíblicas están, y no hay una persona en la historia de la humanidad, excepto ahora, que aparece cada personaje, ¿no?, diciendo cosas sin sentido, pero en aquellos tiempos nadie salió a refutarlo. Y si vos buscás historiadores como Josefo, o algún otro historiador que te pueda llegar a llamar la atención, o la historia moderna o paralela a la Biblia, la historia contada de otras naciones, nadie salió a negar lo que los hechos bíblicos relatan. Eso es impresionante. Cuando Cristo carga el pecado de toda la humanidad y muere en la cruz, al tercer día Él es resucitado entre los muertos. También nadie salió a negar eso. Se presentó, dice la Biblia, como delante de 500 testigos, así progresivamente, que lo vieron, testigos oculares. Y Cristo, después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a sus discípulos, a los que Él había preparado para seguir su labor, Él asciende a los cielos y les dice que no se muevan, que se queden ahí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo de Dios prometido en el antiguo pacto, y que a ellos después fueran a predicar el Evangelio, que el Evangelio no es ni más ni menos que las buenas noticias de la salvación de Dios a través de Jesús, que nosotros por la fe en Él recibimos la justificación y que somos libres de la condenación del pecado, libres de que el pecado se enseñoree de nosotros, que podemos ser santificados y empezar una relación recta con Dios, que es un proceso de transformación progresivo que hace Dios mismo, que es el que empieza en nosotros la obra y que la va a perfeccionar hasta el fin. Entonces ellos, creyéndolo, se quedaron ahí en el aposento alto, se reunían de tiempo en tiempo, oraban, hasta que el Espíritu Santo de Dios desciende, los llena por completo y ellos empiezan su ministerio. Ahí empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta el capítulo 15 es Dios dedicado a los judíos. Después, ahí el centro es el apóstol Pedro, Juan. Pero después empieza en acción el apóstol Pablo con su ministerio. Si bien en capítulos anteriores ya él tiene el encuentro con el Señor y todo, desde el capítulo 15 vemos un cambio ahí que ya se empieza a enfocar en la predicación a los gentiles. Gentiles, gentío, toda la población mundial que no es judía. Pero acá hay algo clave que tenés que ver. Dios es el creador de todo.
Dios es el que creó todo para manifestar a Jesús, y acá en este momento de la historia ya lo manifestó. La gente que había estado antes de Cristo, que escuchó lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva, ellos lo enseñaron así a sus generaciones. Por algo, después la Biblia hace énfasis en dos hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel, que no eran los únicos hijos, porque después Caín sale de ahí cuando es despojado de la presencia de Dios y toma mujer y empieza a co-construir una ciudad con un grupo de personas. Y voy a decir, ¿de dónde sale esa gente? La gente que no tiene paciencia y que la gente que no sabe darle tiempo al tiempo para comprender, ya está, dice, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Y deja y nomás y se creen, oh, mira, encontré una incoherencia en la Biblia, y los incoherentes son ellos. Porque si vos te pones a prestar atención, en Génesis, si no me equivoco, 3:20, la Biblia declara que Eva es la madre de todos los vivientes. O sea que esos vivientes que aparecen ahí tienen una madre, es Eva. ¿Y quién es el padre? Adán. Bien, por otro lado, está haciendo foco en dos hijos. ¿Por qué? Porque recordá que Dios le había dicho a Eva que la simiente iba a aplastar la cabeza de Satanás. Si bien no lo dice así textual la Biblia, cuando uno ya la lee completa entiende a qué hace referencia, porque ahí le dice la serpiente, pero cuando uno después ve el todo, hasta en Apocalipsis hace alusión de la serpiente antigua, es Satanás. Entonces ella, obviamente que le enseña esa fe a sus hijos. Había una manera de adorar a Dios, había una manera de sacrificar a Dios. Por eso cuando presentan su sacrificio a Abel y Caín, Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no mira con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Muchos predicadores chantas aprovechan eso para decir, si realmente vos querés ser agradable a Dios, vos y tu ofrenda trae la ofrenda más engordada, trae el billete más grande que tengas, porque eso va a agradar a Dios. Son corruptos, 2 veces muertos. Lo que la Biblia está mostrando ahí es la fe de Abel en Cristo Jesús, el Cordero perfecto, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es la fe de que yo voy a salir adelante, de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fe no. Sin fe es imposible agradarlo. Y la fe no es fe. La fe es la fe puesta en Jesús como el único Señor, Salvador y Redentor de los seres humanos. Esa es la fe que salva. Y esa fe es un privilegio porque Dios la da al ser humano. Por eso dice, por gracia han sido salvos. Esto no es obra de ustedes. No es, yo creí. Vos creíste porque Dios te dio la posibilidad de creer, si no vos ni creerías. Y si no, mira a tu alrededor cuánta gente cree en Dios. Si vos y yo creemos en Dios es un privilegio, es algo tremendo de parte de Dios. Y si no, ¿por qué pensás que persiguió en algún momento tanto al pueblo de Dios? Porque eran los escogidos. Entonces mucha gente, en vez de unirse al pueblo de Dios, lo atacó. ¿Quiénes se piensan esto? Que son los elegidos, que son los superiores, y los persiguieron como los persiguieron, y la historia nos muestra cosas terribles, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan. Volviendo al punto, Adán y Eva estaban conscientes ahora de esa salvación que Dios había establecido para ellos. Abel tenía esa fe, por eso fue considerado justo delante de los ojos de Dios y agradó a Dios, él y su ofrenda, porque esa ofrenda, Abel se presentó detrás del Cordero, sabiendo que él era aceptable delante de Dios, no por su vida, no por él, sino por lo que traía en sus manos, que era la ofrenda que representaba a Cristo. En cambio, Caín, que trajo del fruto de la tierra, de lo que él había producido, lo que él había trabajado, si bien es algo que Dios había permitido, reflejaba su propio esfuerzo. Eso es la representación de las religiones. El querer acercarse a Dios por su propio mérito, por su santificación, por su ayuno, por su oración, por su fe, por sus obras, yo. Eso no va a mover a Dios en nada. Eso lo desagradó a Dios. Dios no se agradó ni de Caín ni de la ofrenda de Caín. ¿Qué provocó eso? La ira, que es la ira que vemos hoy. Los religiosos tienen ira con los verdaderos herederos del reino, con los que verdaderamente reconocen a Dios de la manera que lo reconocen y que se presentan con la ofrenda correcta que es Cristo Jesús, no con sus propias obras. Eso llena de odio el corazón de los religiosos, que por eso persiguen como persiguen y hacen lo que hacen desde ese tiempo al sol de hoy y hasta el último día que Dios haya fijado para la humanidad. Eso despierta el odio de mucha gente y bueno, y pasan cosas terribles, ¿no? Pero mira toda la reflexión que puede surgir de tomar conciencia de que estamos habitando realmente el aire que respiro. No es solamente aire, es conciencia. Si yo ahora me llegara a desmayar o alguien llegara a venir de atrás y me empieza a asfixiar, pierdo el aire.
pero en realidad, junto con el aire, pierdo la conciencia, me desmayo. Entonces, ¿qué estoy respirando? Aparte de aire, conciencia. Hay una conciencia colectiva que yo digo, cielo, no te tengo que explicar qué es, vos sabés qué es. Yo digo, ahí está el sol. A ver, ¿dónde está el sol? Ahí. Y vos sabés lo que es el sol, no hace falta que yo te lo explique. Y si ahora acá viene una persona que habla otro idioma y tiene un traductor y yo le digo el cielo, y él le dice el cielo va a decir la persona en el idioma que esté hablando, me imagino un chino. No hace falta que le explique. Eso es una conciencia que todos los seres humanos prácticamente tenemos, con excepción de algunos que tienen alguna condición mental y están conectados como a otra fuente, a otra red, por eso ven algo que nosotros no podemos ver. La gente los llama locos, pero no lo son. Están conectados a otra fuente y están recibiendo otro tipo de información. ¿Qué es eso, no? Que yo pueda decir cielo y que vos entiendas qué es el cielo. Y que si vos incluso te detenés a pensar en el cielo, más conciencia tenés del cielo. Vos estás viendo, pero tal vez no estás mirando. Voy a decir, mira, algo tan simple como esto. Una piedra. Sí, una piedra, y alguien va a decir una piedra. Observala. Y tomá conciencia, yo solamente dije piedra. Y vos entendés qué es una piedra. Y vos podés tomar conciencia de que es una piedra y vos podés experimentar una piedra. Y esto no hay que explicarlo más de lo justo y lo necesario, si es un niño, por ejemplo, pero a los adultos no. Y la gente lo puede comprender. Tenemos una conciencia que nos hace ser quienes somos. Y esa conciencia ha sido entenebrecida, oscurecida. Claramente por el príncipe de la potestad del aire, que es el que está comandando todo. El apóstol Pablo dijo que Satanás es el Dios de este siglo. Jesús, antes de morir, ser resucitado y ascender a los cielos, él dijo que ahora venía el príncipe de este mundo. Lo llamó príncipe. Un sinónimo es principado, otro sinónimo potestad. Pablo lo llamó la potestad del aire. Es un principado, es un ser con autoridad para regular, regir, influenciar todo desde los aires. Por eso hay zonas más afectadas que otras. Por eso hay zonas donde gobierna la delincuencia. Naciones donde gobierna la delincuencia, la violencia. Hay otras donde gobierna la escasez, la miseria, la pobreza. Otros donde gobierna la riqueza, pero esa que te vuelve ambicioso, codicioso. Otros sectores donde reina la corrupción inmoral, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, hay un caso bíblico. Pero en nuestros días también hay regiones así muy afectadas donde se le da mucho lugar a la perversidad sexual. Entonces, ¿qué es eso? Si alguna vez todos fuimos bebés, que fuimos creciendo y que fuimos llenándonos de esto, y la pregunta del millón es, ¿qué es esto? ¿Qué es esta información que yo recibo, este sistema educativo, el que me enseñó? ¿Me enseñó qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no me enseñó esto otro? ¿Y por qué me explicaron supuestamente el sistema solar cuando yo tenía 6 años y no me lo explican ahora con 33? Porque lo saco así, ¿no? ¿Quién me va a explicar mi sistema solar? ¿Entendés? O cuántas otras cosas más, que la Tierra está girando. Explícamelo ahora a mí con 33 años. O que la Tierra es esférica y que la Tierra no es plana. Por algo se llama horizonte. Siempre está a la altura del ojo. Y así. Y hay gente que puede agarrar una parte de acá de este video, y hay gente que puede agarrar otra parte del video, otra parte de otro video, y son personajes, ¿no? Que nunca faltan. Ahí ellos. Yo por eso infeliz no me voy a detener de decir lo que tenga que decir para la gente que realmente necesite escuchar lo que tiene que escuchar. Hay mucha gente que piensa esto, hay mucha gente que ya lo está diciendo, no soy acá el que descubre la pólvora. Pero qué importante que uno, si lo cree, que también lo diga, ¿no? Que también lo mencione. Yo mucho tiempo me quedé callado de muchas cosas, de muchas situaciones, de muchas experiencias. Hubo un tiempo donde también pasó esto, ¿no? Del confinamiento y el encierro que todos vivimos y todo lo que... Y mucha gente a mí me preguntó qué pensaba yo al respecto. Y bueno, de alguno con los que hablaba le comentaba. Y una vez una chica que yo trabajaba con ella en su agencia y me dijo, ¿sabés qué yo estaba esperando? ¿Qué tenías vos para decir de esto? Y ahí me di cuenta que había mucha gente a la que realmente le importaba mi opinión. Porque sabía que venía con una explicación, con un argumento, con una investigación, que no era lo que ella escuchaba en todos lados. Había algo distinto. Y ahí me quedé pensando, esto fue hace años. Pero ahora qué bueno que lo puedo hablar con quienes coinciden que esto es bueno y que podamos también compartir este tipo de cosas, que es buenísimo.
Yo siempre que vengo a caminar acá a Parque Norte, siempre. Bueno, el que ha caminado conmigo lo sabe. Si yo veo esto, yo me quedo mirándolo. Si yo quiero detenerme a mirar el sol, me detengo a mirar el sol. Si quiero ver en el piso, que siempre lo hago, y encontrar, sea el suelo, la tierra, y encontrar una piedra que me gustó, me la llevo. Lo hago desde que soy chico. No lo voy a dejar de hacer. Porque entiendo hoy, más que siempre, que estoy conectado con Dios, que es el que creó los cielos, la tierra. El hombre después puso un sendero, luminarias, pero Dios también puso sus luminarias. El sol es la lumbrera mayor que señorea sobre el día. La luna es la lumbrera menor que alumbra con luz propia en la noche. Y las estrellas, lumbreras puestas para alumbrar sobre la Tierra. No habla de otros planetas, no habla de una galaxia, no habla de nada de eso. Son todas mentiras. Para que la gente piense que somos un planeta en un sistema solar, en una galaxia, Entonces eso te lleva a pensar inconscientemente que no sos nadie, sos una partícula de polvo en un vasto terreno de tierra inmensurable. Y en realidad no es así. Y la gente que cree eso, que se sienten superiores, son inferiores en todos los sentidos. Inferiores incluso a los animales. Los animales tienen conciencia de su creador. Pero esos seres, no. Y esa es la gente que está siendo conducida, según la misma Biblia, al rey de los espantos. Tarde o temprano lo van a ver. Ojalá, mirá, muchas de esas personas se arrepientan, que vean o que se den por lo menos el permiso de ver las cosas de una manera diferente para hacer un análisis de otro punto de vista, y después de haber visto por sí mismos, no por haber copiado y pegado creencias, pensamientos, ideas de otros, no, tener criterio propio. Yo creo en Dios, no porque a mí me llevan a la iglesia, no porque mis papás creen en Dios, no por nada de eso. Yo a mí mismo me dije, ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo voy a hacer? Son preguntas y respuestas que yo tengo que tener y me tengo que dar por mí mismo. Si no soy un... ¿Qué soy si no? Yo tengo que definir la vida por mí mismo, dentro de lo que la Biblia enseña y dentro de todo lo que yo me permití aprender, y tengo que definir la Biblia. Por eso después es confesar y decir, sí, veo la vida desde la perspectiva de Dios, porque realmente lo veo y no como alguien que sí, veo como Dios ve. Hay tanta gente así. Tener criterio propio, pensar, razonar, reflexionar, usar todos los recursos que Dios te dio. Indagá, el que busca encuentra, el que pide recibe. Pedí entendimiento, pedí sabiduría, pedí lo que vos quieras y lo vas a obtener. Y usalo. Definí, elegí y andá en pos de lo que vos realmente querés, con quienes van por esa dirección, y todo va a ser muy distinto. Y te vas a dar cuenta que hay mucha gente haciéndolo. Nos han contado la historia de que los cristianos somos pocos, de que somos un grupo muy reducido y que la comunidad gay es enorme. Todo al revés. Esta comunidad es muy pequeñita, solamente que le han dado mucha visibilidad a los gobiernos de izquierda. Pero acá yo no veo a nadie. Como por ahí se ven en esos momentos o en esos lugares o en esos supuestos días puntuales. No. Y a los cristianos no se les da lugar nada más. O a veces muchos cristianos tampoco quieren tomar ese lugar, no quieren tomar esa posición. Y está bien. Pero somos un montón. Somos mayoría, en todos los sentidos. Prácticamente todos. Y mucho más este lado del mundo, Occidente, está fundado en bases cristianas. Todos creemos en Dios. Después en día hay algunos que se hacen los vivos, ¿no? En el sentido de que se creen, sí, yo creo en alguien superior. Después se cagan todos, ¿sabes cómo le claman a Dios, no? Cómo claman a Jesús. O algunos que se están muriendo. ¿Sabes cuánta gente he visto morirse en un hospital? Que vivían su vida como querían y que se hacían los locos. Y con más de uno tuve la oportunidad de estar ahí. Verlo, llorar, verlo asustadísimo, aterrado, pidiendo a misericordia a un Dios misericordioso, y gracias a Dios que Dios es misericordioso, y entregar su vida a Cristo en ese último momento. Y vos decís, tremendo, por ese lado, buenísimo. Pero después cuando miras para atrás, qué atrevido que es el ser humano, qué arrogante, qué altivo, pero es hasta que te toca pasarla. Y ahí, ojalá esa gente que se hace yo puedo. Bueno, cuando tengas una experiencia, como muchas personas hemos tenido, con huestes o con seres de maldad, ¿no? Personas. Ahí te quiero ver.
y recurrí a la ley de la atracción para que te libre. Recurrí a tu yo interno, a tu super yo, a ver si lo lográs. Ni de la parálisis del sueño puedes zafar. Si llegaras a vivir un evento paranormal en tu casa, o en la casa de alguien, o nunca lo viste, por vos mismo, fíjate cuánta gente lo está viviendo. ¿Qué harías vos en ese lugar? ¿Cómo podrías hacerle frente a algo así? Yo lo he hecho, ¿eh? Hay gente que incluso también lo sabe. Hay mucha gente que yo he podido ayudar incluso hasta en esas áreas. Por eso siempre que hablo, yo siempre lo dije, siempre que hablo en base a experiencias, en base a conocimiento experimentado y con una base, siempre lo dije, bíblica, porque entendí, buscando por todo tipo de información y de conocimiento, cómo las cosas son. Y entendí cómo las cosas son, no como los seres humanos quieren que sean, cómo las cosas son. Y es buenísimo todo lo que se aprende, todo lo que se descubre, todo lo que surge. Así que bueno, esta fue una reflexión conmigo hoy acá en Parque Norte. Tengo que seguir con otras cosas.